Hola a todas y todos. Vamos a continuar con el desarrollo de nuestro tema, el proceso de diseño como proceso de investigación-acción. Habíamos iniciado en nuestra clase anterior la explicación del proceso de diseño y luego habíamos planteado nuestra estrategia de vincular la idea de proceso de diseño con la idea de que el proceso de diseño es una investigación en el campo del diseño a través de el enfoque de investigación-acción que venimos o que estamos desarrollando con ustedes para el trabajo final de la materia. En este sentido, habíamos avanzado ideas sobre el proceso de diseño, los aspectos metodológicos en general y las etapas del proceso, y habíamos introducido la idea de la investigación como aquel enfoque, sistema a través del cual creamos conocimientos en un campo determinado, en este caso el diseño. Habíamos ya desarrollado la etapa referida a la identificación de un tema, es decir, la exploración de un campo en el cual tenemos algo o encontramos algo que creemos que es importante investigar, diseño, lo fundamentamos, lo justificamos y a partir de ahí habíamos expuesto ese momento clave de cualquier proceso de investigación que es la construcción del problema. Ya lo señalamos, lo volvemos a reiterar, la construcción del problema es quizás el momento esencial dentro de estos procesos. Si no podemos identificar algo sobre lo cual desarrollar nuestra investigación, pues el trabajo de investigación no va a tener ningún sentido. Esto ya lo aclaramos, incluso lo explicamos más en una clase directa con ustedes. Insisto en que incluso lo hemos visto en otros enfoques similares al nuestro, aunque con diferencias, como el Design Thinking, por ejemplo, que presentamos en el último teórico. Justamente lo presentamos para mostrar que esta idea de investigar en diseño, en cualquiera de los enfoques que pueden estar circulando en este momento, siempre tiene ese momento central que es la construcción del problema. Más aún, este problema de la construcción del problema, valga la redundancia, es clave y así lo ha señalado en reiteradas ocasiones, por ejemplo, Ezio Mancini con respecto a su laboratorio de diseño para la innovación social. Cuando estuvo en Córdoba acentuó mucho este momento crítico, clave, que es la construcción del problema. Que es Dorst, en su texto sobre metodología e innovación, también pone el énfasis en esta situación, tanto es así que partiendo del Design Thinking, el grupo que él dirige ha propuesto la idea de creación de marcos de referencia que están centrados en la solución, en la generación de problemas. Hay un artículo interesante que es de Kees Dorst, que se llama El problema de construir problemas, justamente centrando la atención de la investigación en diseño sobre este momento clave del proceso. Bueno, a partir de eso, vamos a seguir avanzando en próximas etapas del enfoque de investigación-acción. Hoy nos vamos a centrar en qué hacemos a partir de identificar y de construir una situación problemática y un problema particularmente. Y ahí aparece, recuerden ustedes, el esquema de nuestro ciclo de investigación. Partíamos de explorar un tema, un campo, reformulábamos el problema como centro de nuestra atención y aparece entonces la posibilidad de orientar nuestro pensamiento y nuestra búsqueda en base a conjeturas, la etapa de hipótesis objetivos, para luego avanzar hacia las bases de esta investigación, la planificación del proceso de la investigación, el desarrollo del proceso y finalmente las conclusiones y la construcción de nuevas orientaciones. Este era el ciclo completo de la investigación que constituye el esquema del trabajo que vamos a mirar un poquito más adelante. Entonces, nos vamos a detener en esta cuestión de la formulación de conjeturas. Recordemos que habíamos partido de un área temática donde ubicamos un problema. Ahora vamos a pasar a ver este problema de qué hacemos a partir del problema. ¿Cómo orientamos nuestro trabajo
nuestra investigación a partir de que hemos construido el problema como centro de nuestra atención, de nuestra investigación. Y ahí aparece una característica muy particular del pensamiento de diseño. Esto de que no trabajamos ni por deducción de lo general a lo particular, ni por inducción desde lo particular a lo general. Trabajamos con un pensamiento de tipo productivo, orientado hacia la solución. Y a esto se lo llama pensamiento abductivo. Proponemos hipótesis de solución sin tenerlas demostradas. ¿Qué quiere decir esto? Planteamos un horizonte de solución, y aquí aparece en parte la estrategia del solving problems, o sea, solución de problemas. Planteamos una estrategia de solución que no tenemos fundamentada todavía, que no tenemos demostrada, pero que va a servir como orientación para poder desarrollar todo nuestro trabajo y llegar a demostrar la hipótesis y fundamentar algún tipo de resultado. A eso es a lo que denominamos la hipótesis. ¿Qué es esto de la hipótesis? Bueno, la hipótesis es proponer conjeturas que responden a interrogantes, a cuestiones que están identificadas en la construcción del problema y que queremos resolver a través de la investigación. Al plantearnos el problema, normalmente surge una serie de preguntas, las famosas preguntas de investigación. ¿Qué aspectos habrá que desarrollar? ¿Qué importancia tendrá trabajar sobre una variable o sobre otra? ¿Sobre qué variable en particular habrá que profundizar? ¿La solución será un objeto, será un sistema, será un proceso? Aparecen preguntas. Estas preguntas van organizando lo que llamamos una posible solución del problema, que es la hipótesis. La hipótesis no es solo una explicación del vínculo que hay entre las variables que componen el problema, sino básicamente se orienta a proponer una solución al problema. Aunque todavía no tenemos fundamentado si es real, si es posible, etc. Es una idea que va a orientar, que va a direccionar nuestras búsquedas y nuestro trabajo en la investigación. Es decir, la hipótesis inicialmente tiene como objetivo identificar los presupuestos, o sea, los fundamentos que van a guiar la búsqueda de solución a través de una formulación, valga la explicación, ¿no? Es una frase que es a priorística. Todavía no sabemos si esa respuesta es válida. Pero presumimos que nos va a ayudar a identificar los contenidos, los ejes que vamos a tener que investigar para comprobar la hipótesis y para poder avanzar hacia el resultado. Por supuesto, vamos a poder plantear una hipótesis en base a conocimientos. Y esto tiene que ver con la etapa inicial, cuando explorábamos el tema, conocimientos del tema, conocimientos del campo en el cual el tema y el problema están ubicados, y que de alguna manera ustedes, cualquier investigador, ya ha iniciado en el momento en que se plantea el desarrollo de un proceso de este tipo. La hipótesis es siempre una afirmación que todavía no tiene su fundamentación, pero siempre tiene algún tipo de referencia empírica. Nos referimos a una situación, a un contexto, a unas variables que hemos encontrado al construir el problema. Si estas referencias no están, la hipótesis es un juicio de valor. Me gusta, no me gusta, es bueno, es malo, pero no deja de ser eso, un juicio de valor que no puede ser sometido a una validación a través de la investigación. Es decir, la hipótesis tiene que ser sometida a verificación, porque si no, no tiene validez. Y por eso las hipótesis las tenemos que formular de manera bastante objetiva. Es decir, eliminar juicios de valor como mejor o peor, será una buena solución o será una mala solución. Eso implica un juicio de valor que no es motivo de un trabajo de investigación. Entonces, las hipótesis nos van a servir como guía para poder continuar el proceso de investigación que hemos iniciado al identificar el tema, su explicación, su fundamentación y sobre todo al construir el problema. Las hipótesis nos van a poder identificar, es decir, ya teníamos variables identificadas
en la construcción del problema? Bueno, para manejar esas variables y ejercer su seguimiento y su control a lo largo del proceso. Las hipótesis nos permiten abrir el campo de las técnicas y los métodos que necesitamos desarrollar para tener información y datos sobre esas variables que queremos trabajar y con las cuales queremos llegar a construir un resultado. La hipótesis nos va a permitir, nos permiten decidir si la solución es factible también, porque por ahí se plantean cuestiones generales como solución que en realidad no tienen ninguna posibilidad de realización efectiva, o sea, no tienen factibilidad. Y por cierto, las hipótesis deberían ser motivo de una verificación empírica, es decir, deberían conducir a situaciones de proyecto, de desarrollo proyectual concretas que verifiquen que lo que estamos proponiendo tiene validez y tiene factibilidad. Como ya les explicamos, nosotros no vamos a llegar a esta etapa en la materia en teoría de diseño, puesto que esto es lo que se desarrolla en realidad en las materias de diseño, las materias proyectuales. Vamos a llegar hasta la generación de las orientaciones contenidas en un programa, capaces de indicar, de direccionar, de orientar un proceso de proyecto efectivo. ¿Cómo formulamos una hipótesis? Bueno, la hipótesis siempre es una frase. Es una afirmación que se enuncia como una frase y tiene que ser una frase simple, que quede en claro lo que queremos afirmar a futuro. En general, a partir de esas variables que identificamos en el problema, lo que formulamos son hipótesis de tipo correlacional. Y esto es típico en el campo del diseño. Ponemos en relación el trabajar con un objeto en contexto y sus variables, los ponemos en relación con una posible solución. La estructura, en definitiva, ¿qué nos dice? Nos va a hablar del objeto de estudio, el contexto, más la acción que queremos desarrollar sobre las variables y el enunciado del resultado esperado. Si retomando algún ejemplo que pusimos en clase Meet el otro día sobre los sistemas de protección personal, en el caso de la actual situación de pandemia, podríamos decir que en materia de protección personal en el contexto de la pandemia del COVID-19, si operamos sobre la estructura geométrica dimensional y sobre las características del material, podremos lograr elementos de protección personal, barbijos para cubrir nariz y boca, con un mayor grado de eficiencia en cuanto al cumplimiento de su función. Estamos formulando una hipótesis, no sabemos si esto es cierto, pero estamos diciendo, ¿cuál es nuestro objeto? ¿Que funciona de qué modo? Texto. Estamos diciendo sobre qué variables queremos operar, las configuracionales, geométricas, por ejemplo, y las de realización, el material, sus características físico-químicas, la geometría del diseño del barbijo y estamos enunciando un resultado esperado, la mayor eficiencia en la acción de cubrir nariz y boca. Entonces, la hipótesis es una formulación precisa, clara, que enuncia de manera simple lo que queremos lograr, pero indicando ya sobre qué elementos vamos a trabajar. Y de esta manera, efectivamente, la hipótesis se convierte en una guía para el proceso de investigación. En la hipótesis, retomamos los problemas que habíamos construido al organizar el problema, tomamos las variables que caracterizan al problema, y en la hipótesis también estamos poniendo, al poner énfasis en las variables, la posibilidad de saber qué datos necesitamos, con qué técnicas los vamos a recolectar y apuntando a qué tipo de resultado estamos formulando. Vuelvo a presentar una cuestión que habíamos mostrado el otro día en la clase, un trabajo de hace unos años que tiene sus críticas, pero que por lo menos avanza en esto. El problema era
generar un sistema de energía fotovoltaica más eficiente, y entonces el alumno define el problema a partir de decir que la energía fotovoltaica es la forma más eficaz para generar electricidad en una vivienda en base al concepto de energía renovable. Pero el problema o la cuestión está en que las instalaciones van a afectar la edificación, el concepto arquitectónico, puesto que se remite a lo que hoy en día existe. Lo que cualquier cosa que propongamos se va a sobreponer a los componentes y funcionamiento de lo que constituye hoy la cubierta de techo. Allí el alumno analiza las variables de un sistema de placa fotovoltaica, y a partir de esto entonces centra la cuestión en un problema de relación costo-beneficio para la instalación que obliga en nuestros días a instalar esto como un sistema forzado que es necesario adaptar para montar sobre un sistema existente. Frente a esto, entonces, construye su hipótesis. ¿Y qué nos dice? Que si adoptamos un sistema que cumpla la función de cubierta y a la vez generadora de electricidad en paneles solares fotovoltaicos, y aquí avanzan las variables que él analizó en el estudio en la construcción del problema, que concentrarán la luz en pequeños paneles, reduciendo la utilización de sílice, para que los mismos sigan la trayectoria del Sol, logrando mayor tiempo de exposición. Entonces lograremos una mayor eficiencia para su aplicación. Fíjense cómo es el planteo. Tenemos el objeto y su contexto. Paneles fotovoltaicos en la cubierta de techos, o sea, la cubierta de los edificios, para generar electricidad. Las variables: concentrar luz en pequeños paneles para reducir la cantidad de sílice y a su vez hacer que estos paneles sean móviles, que sigan la trayectoria solar, con lo cual, tercera variable, aumentar el tiempo de exposición. Resultado: una mayor eficiencia para la aplicación, en consecuencia lograr una mayor cantidad de energía renovable generada. Entonces, este tipo de cuestiones son las que queremos trabajar como hipótesis. Es decir, volvamos a la idea de que las hipótesis sirven para guiar al investigador, sirven para identificar o recordar las variables sobre las que vamos a trabajar, para controlar y seguir estas variables, para abrir el juego de las técnicas y métodos que hacen falta para obtener información y datos sobre esas variables, y finalmente para decir la factibilidad de solución y verificar de manera empírica, a través del proyecto, a través de experimentación, a través de prototipados, etcétera, verificar la validez de esta solución a priorísticamente planteada en la hipótesis. Muy bien. A partir de que avanzamos desde la construcción del problema a generar esta conjetura que va a orientar nuestro trabajo, ¿cómo seguimos avanzando? Y viene la idea de definir para qué vamos a hacer lo que vamos a hacer. Aparecen los objetivos. ¿Para qué queremos hacer el trabajo de investigación? ¿Cuáles son los propósitos, las finalidades que queremos lograr mediante el trabajo de investigación? Entonces, esto evidentemente nos vuelve a vincular con las etapas anteriores. Por un lado, queremos resolver el problema, pero por el otro lado, queremos verificar y avanzar a partir de la hipótesis. Es decir, los objetivos van a fijar el para qué de todo el trabajo, relacionando el problema con la hipótesis, o sea, el problema con la posibilidad de solución. De manera simple, el objetivo nos va a indicar siempre el fin que queremos alcanzar con la investigación. Y para esto aparecen interrogantes varios. ¿Cuál es el conocimiento que pretendemos alcanzar? Y esto nos habla de un objetivo cognitivo. Nuestras investigaciones, más cuando las hacemos en el ámbito académico, suponen que queremos hacer avanzar el conocimiento del campo, del tema que hemos tomado, en alguna medida,
Queremos aportar algo diferente, algo nuevo dentro de ese campo, profundizar algún aspecto. Por otro lado, ¿qué concordancia hay entre lo que queremos plantear a través de la hipótesis y el problema? Dos cuestiones generales que hacen a eso que llamamos el objetivo general. ¿Qué conocimiento pretendemos alcanzar y qué concordancia tienen estos conocimientos con el problema que hemos construido? Por otro lado, hay objetivos particulares, o sea, que precisan esa idea de la finalidad general que queremos alcanzar. Esos objetivos particulares apuntan a profundizar, a conocer más el objetivo general, ayudan efectivamente a colaborar en la orientación para la investigación del problema. Los objetivos siempre persiguen obtener conocimiento, siempre van a poner en claro que estamos buscando conocimiento. Pero además, tienen que ser coherentes, congruentes entre ellos. El objetivo siempre indica qué pretendemos obtener como resultado del trabajo, nos va a decir cómo pretendemos resolver el problema o cómo podríamos ayudar a resolver el problema. Por eso es que en general recomendamos formular un objetivo general que sea coherente con el problema y con el conocimiento que pretendemos alcanzar, y luego algunos objetivos específicos que abran distintos aspectos en ese campo de trabajo que el problema ha construido y que la hipótesis pretende hacer avanzar. El objetivo se redacta, tiene una regla. La redacción de los objetivos tiene una regla. Siempre empiezan con un verbo en infinitivo, ar, er, ir, las tres conjugaciones, que ponen de manifiesto la búsqueda de un conocimiento, el logro de un resultado, en fin. Ejemplos de verbos: determinar, evaluar, analizar, describir, desarrollar, descubrir, establecer, experimentar, proponer, comparar, elaborar, recolectar, comprobar, aplicar, inferir, actualizar, comprender, adecuar, definir, generar, guiar, diferenciar, estudiar, estructurar, explicar. Fíjense, todos verbos en infinitivo. Podríamos decir, en relación al ejemplo que presentamos de este trabajo de un alumno de hace unos años atrás, el objetivo podría ser desarrollar un sistema de cubierta que permita funcionar al mismo tiempo como captación fotovoltaica de energía renovable solar. Digamos, rápidamente. Desarrollar, pero podríamos decir determinar métodos para la medición adecuada de cantidad de energía solar que recoge un captador de bajo nivel de sílice. O establecer mecanismos de articulación entre la estructura de la cubierta de una vivienda y los captadores solares fotovoltaicos. El objetivo siempre se enuncia empezando con el verbo en infinitivo. Esto es una regla de oro que ustedes van a tener que verificar claramente en el desarrollo de esta etapa de hipótesis y objetivo. Bien, hemos avanzado con nuestra hipótesis, nuestros objetivos. ¿Qué nos queda? ¿Sobre qué bases de ideas desarrollamos nuestra investigación? Y aquí aparece otro núcleo que es bastante interesante dentro de cualquier trabajo de investigación: los marcos de referencia. Los marcos de referencia que hacen referencia, valga la redundancia, a el marco teórico en el que sustentamos este proceso que estamos desarrollando, que de hecho nos permiten, por un lado, conocer, identificar teorías, por otro, profundizarlo y al mismo tiempo organizar conceptos que van a respaldar la hipótesis y los pasos particulares que vamos a ir desarrollando para llegar al resultado que se propone el proceso de investigación. Entonces, el marco teórico no es solo revisar conceptos o teorías que hicimos, por ejemplo, en la etapa exploratoria. El marco teórico supone además
que lo organizamos de tal modo que opere como un marco de referencia y un marco en el cual crear conceptos que se circunscriben, que se adaptan a la investigación que realizamos, no los conceptos generales que vienen de las teorías generales o de las teorías que se usaron en otros proyectos, sino conceptos propios de este proyecto que nosotros pretendemos desarrollar. Es decir, tenemos un marco de referencia inicial que fue esa revisión bibliográfica, esa búsqueda de casos, de antecedentes, en el cual sacamos ideas para poder leer el campo, para poder visualizar el tema y para poder avanzar en la construcción del problema. Ahora, a partir de la construcción del problema y a partir de la definición de la hipótesis, empezamos a ver cuáles son las teorías formuladas por otros autores, que están en la bibliografía, en la literatura, en los antecedentes que hemos indagado, que nos sirvan, que nos permitan fundamentar lo que queremos llevar adelante. Y en base a esas teorías, ¿qué conceptos particulares tenemos que construir como lógica de trabajo para poder hacer avanzar la investigación? Todos estos aspectos hacen al marco referencial o en general la idea de marco teórico que se maneja en la investigación. Entonces, tenemos por un lado el marco de referencia que nos habla del enfoque que adaptamos a partir de construir lineamientos teóricos. Esto, de hecho, está afirmando aquello de que cualquier investigación se sustenta en conocimiento y el conocimiento es previo a que nosotros nos pongamos a iniciar. Hay conocimientos que preexisten en nuestro trabajo. Por ello, podemos afirmar que cada investigación toma en cuenta el conocimiento previamente construido, por lo cual cada investigación se apropia de parte de las estructuras teóricas que ya existen. Este es el modo en que conocemos. Sabemos o conocemos desde lo que ya sabemos. Acuérdense de lo que dijimos al comienzo de clase acerca de la idea de teoría de conocimiento. Sabemos desde lo que ya conocemos. Por consiguiente, necesariamente en este caso es de aplicación. El marco referencial nos habla de esa búsqueda de lineamientos teóricos en general, que se concretan, por un lado, en el marco teórico. Marco teórico, como bien lo dice el nombre, teórico, nos va a permitir desde ideas organizadas, coherentes, ubicar el tema y a su vez ubicar las teorías existentes referidas a ese tema que nos permitan darle fundamento al pensamiento que queremos desarrollar en este proceso de investigación. Esto, por un lado, implica que vamos a tener que organizar una especie de descripción, de síntesis de los elementos teóricos que vamos a utilizar y que vienen de situaciones previas, literatura, bibliografía, otros trabajos de investigación previamente desarrollados y ya verificados, consagrados. Y por cierto, ¿qué teorías, qué literatura? Aquella que muestre un carácter de tipo performativo, es decir, ideas que han logrado generar resultados significativos a partir de esos elementos teóricos. Y en tercer lugar, debemos tener en cuenta que esto se va a tener que llevar a cabo de alguna manera. Ya lo iniciamos. Al explorar el campo y identificar un tema, vimos antecedentes. Bueno, quizás volvamos a mirar esos antecedentes porque vamos a tener que ver también la literatura vinculada con esos antecedentes. Vamos a tener que explorar algunos textos, libros, ¿por qué no? Ver quizás estudios que sobre ahora que tenemos el problema construido, que sobre este problema han existido y que están existiendo. Ver de qué manera, por ejemplo, las variables han sido tratadas en otros casos, cómo se juntan los datos, qué información hace falta, y qué tipo de diseño han provocado, o a qué tipo de diseño han dado lugar estas ideas. De este modo, entonces, esas teorías o esos enfoques teóricos se convierten en un marco de referencia para poder llevar adelante nuestro trabajo y poder interpretar los resultados que
supuestamente nuestra investigación va a producir. Nos va a permitir este marco teórico establecer qué datos vamos a necesitar, de qué modo los vamos a recolectar, qué información nos va a hacer falta, cuál es la más apropiada. Toda la información, no alguna, pero cuál es la más apropiada. Desde los marcos de concepto, los marcos de ideas, es que vamos a poder recolectar los datos necesarios, no todos los datos que se vuelven inútiles, que hacen que perdamos tiempo y que en definitiva no dan lugar a ningún tipo de análisis positivo con respecto a la proposición, la hipótesis que queremos llevar adelante. Bueno, sobre esa base del marco teórico es que vamos a poder clasificar esos datos que hemos seleccionado, no recogimos todo, hemos recogido aquellos que son centrales a las variables del problema. Si es un problema del material que va a constituir los tapabocas, los barbijos, tapa, nariz y boca, pues vamos a tener que investigar algunas cuestiones sobre telas y la impregnación de telas, como está sucediendo hoy en día, que hay una propuesta desarrollada a partir de investigaciones de CONICET. Bueno, no vamos a mirar todas las telas, vamos a mirar este tipo de telas, aquellas que tienen incorporado un plus que permite la eliminación del virus al ponerse en contacto con la tela, por ejemplo. Entonces, descarto el análisis de la tela en general. Me voy a concentrar en este tipo de telas. ¿Se entiende? Entonces, desde la teoría podemos orientar la búsqueda y la clasificación de aquellos datos que efectivamente sean relevantes, no de cualquier tipo de datos. De hecho, que esto también nos permite describir de manera más ajustada el contexto, la realidad que observamos, donde funciona el problema, y analizarla. Entonces, desde el marco teórico es que miramos los aspectos centrales, no todas las cuestiones. Como dijimos alguna vez, no nos vamos a centrar en mirar y analizar en detalle todos los protocolos, las operaciones médicas que se cumplen, por ejemplo, en una terapia intensiva. Miraremos aquellas donde el diseño puede introducir soluciones efectivas, ¿sí? Las demás son del campo de la medicina. Nosotros no podríamos aportar absolutamente nada, no es nuestro campo de saber, no es nuestro campo de conocimiento. Entonces, construimos bases de datos que sean coherentes con el planteo del problema, con las variables que están en la construcción del problema y con la orientación que la hipótesis nos propone. Los marcos teóricos, además, hacen que veamos algunas cosas que a veces, por sentido común, se nos escapan, o que en experiencias previas no fueron tenidos en cuenta. Es decir, el marco teórico nos llama la atención, es una especie de lista de control que nos va diciendo, no olvide mirar tales cuestiones. Y esto es lo importante. Las teorías, como dijimos en el campo del diseño, son teorías aplicadas, no es la teoría pura. Entonces las teorías nos ayudan a mirar la realidad, a mirar lo real sobre lo cual queremos operar, para identificar exactamente las etapas, los momentos, los procesos y los sistemas, objetos de procesos sobre los cuales queremos intervenir. Bueno, a partir de esa base de las teorías, vamos a construir nuestro marco de conceptos, que son los conceptos específicos que como investigadores construimos a partir del marco teórico adoptado. No estamos generando teorías de cero. Y esto lo hemos dicho al comienzo. Adoptamos teorías que ya están verificadas, que vienen de autores reconocidos, que tienen procesos ya de comprobación, etc. Pero a partir de esas teorías, las ajustamos a nuestro problema, a nuestro campo acotado por el tema y a nuestras hipótesis. Aparecen conceptos específicos que debemos construir nosotros. No van a venir de un libro, no van a venir de una investigación previa. Vamos a tener que construirlos nosotros. Se refieren a las variables del tema y a las variables del problema, que seguramente no están en experiencias previas. Y construyen conceptos operacionales. ¿Qué quiere decir esto? Son conceptos que constituyen lógicas proyectuales. Son conceptos capaces de producir resultados. Por eso hablamos de conceptos operacionales. Nos permiten analizar las variables, los datos e inmediatamente o en un proceso más o menos rápido llegar a resultados. No son teoría. Los conceptos
operacionales no son teoría, están a mitad de camino entre la teoría y la práctica, no son la pura práctica, no es la intuición pura, y tampoco es la especulación teórica, la pura reflexión teórica. Son ideas bajadas a un tema para que produzcan un resultado. Entonces, ese es el marco conceptual. Hemos pasado la idea de un marco de referencia a la idea del marco teórico y del marco teórico a la idea de que construimos conceptos capaces de disparar el análisis de variables de nuestro problema y de organizar los resultados en vinculación con nuestro. ¿Qué etapas comprende esto? Bueno, por un lado la revisión de la literatura correspondiente, el marco de referencia, ¿no? Esto ya lo hemos hecho y quizás tengamos que profundizar algunos aspectos. Bibliografía, antecedentes, bueno, otros materiales que pudieran ser útiles para identificar el tema y organizar así la comprensión del problema, la organización, la construcción del problema, que nos permitieron inicialmente buscar información, recopilar información y organizar de algún modo un marco de ideas para el problema de investigación. A partir de ahí, ahora vamos a tener que adoptar una o unas teorías o un desarrollo de la perspectiva teórica que pensamos llevar adelante. Esto implica que hemos hecho una revisión de la bibliografía y los antecedentes y a partir de ahí identificamos y sistematizamos alguna o algunas teorías o aspectos de teorías coherentemente organizadas y sistematizadas que nos van a servir como fundamento, que orientan y o apoyen nuestro trabajo de investigación. Y en base a eso, entonces vamos a construir, tercer momento, los conceptos específicos. Es decir, a partir de las teorías y en relación al problema y la hipótesis, vamos a construir esos conceptos que son aplicables al fenómeno que estamos observando en la investigación. Esos conceptos, vuelvo a reiterarlo, van a orientar la búsqueda de datos, los procedimientos, las verificaciones y el resultado de la investigación. Fíjense que a partir de la formulación del marco referencial, es decir, marco teórico y marco conceptual, a veces volvemos atrás y ajustamos la construcción del problema y a veces procedemos a reformular las hipótesis. Y esto es válido. Quiere decir que a medida que más conocemos, volvemos a revisar nuestras etapas previas para ajustar nuestra comprensión de la situación que queremos abordar y resolver. Bueno, a partir de allí, ¿qué vamos a hacer? Y a partir de allí vamos a tener que construir nuestro plan de trabajo. Es decir, nuestro plan de trabajo, ¿en qué va a consistir? En desarrollar una serie de aspectos, de contenidos, para poder organizar eso, digamos, exponer esa organización de conceptos, teorías y conceptos, abordar los aspectos que las variables del problema abrieron, lo geométrico, lo dimensional, lo tecnológico, el problema del diseño para la salud, etcétera, etcétera, y llegar a una síntesis que produzca un resultado, los lineamientos que orientarán un proceso de diseño. A esto lo llamamos ejes de desarrollo. Es como decir que vamos a organizar el índice de un libro que todavía no tenemos. Introducción, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, conclusiones. Entonces, los ejes de desarrollo nos permiten ordenar el tema, la construcción del problema, las hipótesis y todo el proceso posterior a partir de que armamos el marco de referencia teórico-conceptual con el tratamiento de las variables, los aspectos que se derivan del problema, su análisis, síntesis de cada uno de ellos y su aporte a una conclusión que permita generar lineamientos, orientaciones que se contienen en un programa. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a mirar vamos a organizar los contenidos particulares que vamos a tener que trabajar en cada capítulo de ese libro que todavía no tenemos. Organizamos un plan de investigación que de hecho, de algún modo, incluye la metodología del trabajo. ¿Qué relaciones entre variables y aspectos vamos a estudiar? ¿Qué vamos a estudiar primero? ¿La geometría, la tecnología, el material? Bueno, hay un orden que hay que establecer. ¿Qué datos vamos a necesitar en cada caso? ¿Cómo los vamos a obtener? ¿Cómo vamos a procesar esa información? ¿Habrá que realizar algún tipo de experimento? Y por cierto, generalmente cuando el proceso de investigación está desarrollado en ámbitos
digamos, de financiamiento, etcétera, hay que incorporar un cronograma tentativo de esa investigación. ¿Cuánto va a durar? ¿Cuánto va a durar cada etapa? ¿Cuánto va a durar cada momento de ese plan de trabajo? Normalmente completamos un plan de investigación enunciando palabras clave, nunca más de 5 o 6, en este caso decimos 6, pero podrían ser 5. Palabras clave. ¿Qué son las palabras clave? Una palabra o un núcleo de palabras que den cuenta de lo esencial de nuestro trabajo. Por ejemplo, en el barbijo, palabras clave: protección personal, eh, geometría configurativa, eh, material protector. Es decir, palabras que digan sobre qué estamos trabajando y que en definitiva hacen referencia a las variables que el problema ha organizado, ha identificado y que en la hipótesis han sido recuperadas para formular una solución. De hecho, que todo esto siempre se va acompañando de una bibliografía. ¿Para qué nos sirve que ustedes nos digan qué han consultado? Para saber desde dónde partieron. O sea, en cualquier investigación, cuando uno presenta un proyecto de investigación, van a pedirles el marco de bibliografía inicial que han consultado para saber sobre qué orientaciones empezaron a trabajar el tema y a construir el problema, sobre qué conocimientos previos han planteado la investigación. Esto nos sirve doblemente, primero para saber cuál es el horizonte de conocimientos previos que ustedes manejan, pero por el otro lado para poder indicar nuevos horizontes, nuevos materiales, nuevas bibliografías, nuevos autores, nuevos antecedentes, que quizás en el momento de organizar la investigación no hemos conocido o no hemos tenido en cuenta. Bueno, nosotros hemos producido una guía que ustedes ya tienen, que va a orientar todo el trabajo final que vamos a desarrollar hasta fin de año. La guía se ha dividido en 6 etapas. La primera etapa ya la hemos cumplido con el planteo del tema, que nos dice por qué es importante investigar eso que hemos elegido y la hemos fundamentado. La etapa 2, que es la que estamos cerrando, es el campo problemático del problema, es decir, ese meollo central de la cuestión de la investigación es qué se va a investigar, construir el problema. La etapa 3, que incluye la formulación de las hipótesis, es decir, hacia dónde queremos orientar la investigación, hacia qué tipo de resultados, y finalmente los objetivos que nos indican para qué vamos a investigar en los términos de que explicamos antes. Luego vamos a seguir avanzando con la etapa 4, en la cual formulamos el marco teórico, es decir, en base a qué vamos a investigar, qué teorías, qué conceptos, y las consideraciones metodológicas, cómo vamos a investigar. Con esto pasamos a la etapa 5, formular el plan con las estrategias de desarrollo, qué contenidos es necesario investigar y efectivamente hacer el trabajo, desarrollarlos. Poder llegar a exponer los contenidos investigados con una explicación de cómo los desarrollamos y la síntesis a lo que llegamos. Finalmente, al final de nuestro trabajo, llegaremos a conclusiones finales y una síntesis en la cual presentaremos los lineamientos de resolución del problema que van a estar organizados a la manera de un programa, programa que podrá ser motivo de un proceso efectivo de proyecto y de verificación a través de experimentación, prototipado, etcétera, ya en la etapa efectiva de un proceso de diseño. Hasta ahí no vamos a llegar nosotros, pero sí dejamos abierta la idea que esto no termina para nosotros en la formulación del programa, termina para nosotros con la exposición ordenada, coherente de lineamientos que van a resolver el problema. Pero de hecho, en el marco de un proceso de diseño, esto debería continuar en la etapa proyectual, la etapa de verificación y la etapa de puesta a punto de la concreción efectiva del producto o sistema o proceso que estemos pensando como solución de la situación y del problema que hemos construido en el comienzo. Todo esto, por cierto, va a venir en el trabajo que ustedes presenten finalmente, vendrá acompañado de la bibliografía que efectivamente usaron, no solo la inicial, la que fueron incorporando
a lo largo del trabajo. Son maneras de mostrar cuánto han profundizado, cuánto han avanzado para construir conceptos, cuánto han avanzado para fundamentar las decisiones que toman al sistematizar contenidos, al organizar los ejes, al exponer resultados, al organizar el programa en definitiva. Bueno, con esto entonces vamos a dejar presentada toda la parte de organización, digamos, toda esta idea de organización del proceso de investigación-acción que estamos llevando adelante. Vuelvo a insistir, estamos desarrollando una investigación en diseño. Parcialmente podría ser considerada una investigación a través de diseño, puesto que estamos pensando en términos proyectuales, si bien no estamos haciendo proyecto. Vuelvo a insistir que compartimos cosas con enfoques como el del design thinking, o como el diseño para la innovación social, o como el diseño, digamos, de marcos de referencia que construyen problemas. En definitiva, orientamos la propuesta del proceso de diseño en base al concepto de investigación, centrando el pensamiento en la solución de situaciones que nos conflictúan en el punto de partida. Y esto es lo que desde la cátedra pensamos es el sentido de asimilar el proceso de diseño a un proceso de investigación. A través del proceso de diseño, si lo desarrollamos de esta manera rigurosa en que hemos estado planteando, estamos no solamente generando un nuevo producto, estamos construyendo conocimiento, que es la clave de un proceso de investigación.